Mateo capítulo 28, y voy a dar lectura al versículo 19. Así que voy a pedir una vez más, les voy a molestar, por favor, puedan colocarse en pie. De esta manera reverenciamos la palabra del Señor. Solemnemente escuchamos y seguimos la lectura, que dice así: Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Buen Dios, buen Padre Celestial, en estos momentos tu iglesia reunido, Señor, en este culto para honra y gloria de tu nombre, nos disponemos a oír tu palabra. Señor, hemos venido con la disposición de dar, Señor, lo que nos corresponde, dar la honra y la gloria a ti. No queremos, Señor, naturalmente volver vacíos, porque lo que esperamos es poder recibir la bendición de tu palabra. Permite que ella, Señor, pueda refrescar nuestras mentes respecto de lo que es el bautismo y pueda fortalecer, Señor, este compromiso, Señor, de muchos de los que estamos aquí, hecho una vez también como un testimonio público, y también puede hacer lo que motive a otros a entender la importancia de poder conocerte como Señor y Salvador y confesarte como el Señor de nuestras vidas. Padre, que tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, pueda hacer la obra en nuestros corazones. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Siempre hemos dicho que con el fin de simbolizar la realidad interna, ¿cierto?, de la salvación, allí el Nuevo Testamento justamente llama a los creyentes a ser bautizados justamente en agua, como testimonio público de su fe en el Señor Jesucristo. El bautismo, por lo tanto, y lo hemos repetido en reiteradas ocasiones, no es otra cosa sino la demostración externa de lo que ya ha ocurrido internamente en la vida del cristiano, ¿cierto?, producto de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Si podemos resumir el bautismo de alguna forma, es eso. El bautismo es la expresión externa de lo que ha sucedido previamente en la persona cuando ha confesado a Cristo como Señor, Rey y Salvador de su vida. De hecho, para algunas personas parece que el bautismo surgiera allí en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista. Pero en realidad, y esto los alumnos, ¿cierto?, de nuestro hermano Luis Valenzuela ya lo tienen más que claro, ¿cierto? El bautismo no aparece en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista, ¿cierto? Hay una palabra que tuvieron que aprender allí en hebreo, ¿cierto? Y es justamente, ¿cuál era la palabra? Más fuerte, no los escucho. Uy, qué débil. Mikveh, ¿cierto? Esta palabra que de alguna manera está representando, y lo hemos representado allí en el Antiguo Testamento, lo que es justamente el bautismo. Y eso nos recuerda, ¿y qué aprendieron ellos? Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, ¿verdad? Cuando el Señor abre estas aguas y pasa, ¿verdad? Eso es una mikveh. Cuando los jóvenes cumplían 12 años, ¿cierto?, que era cuando ya se volvían hombres también, ellos tenían que pasar por la mikveh. Cuando se convertía una persona al judaísmo. ¿Qué más? Cuando los sacerdotes debían oficiar, ¿cierto?, en el templo también debían pasar por esta mikveh. Ahora, el paso por las aguas justamente era lo que significaba la mikveh. Por lo tanto, para los judíos no era desconocido lo que Juan el Bautista empieza a proclamar
allí cuando nosotros lo vemos en los evangelios, allí en Mateo, ¿cierto? El bautismo de Juan en realidad simboliza el arrepentimiento del pecado, de alguna manera el volverse a Dios. De esa manera nosotros lo vemos allí en Mateo capítulo 3, cuando dice, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. En Hechos, de hecho, el apóstol Pablo hace mención también al bautismo de Juan. Allí en Hechos capítulo 19, el versículo 4, y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Y después de toda esta explicación que hace Pablo allí en los Hechos, nos dice que las personas comprendieron y fueron bautizadas. Ahora, en Cristo, el bautismo no solo significa el apartamiento o la separación del pecado, sino que también sirve, como ya lo hemos dicho, como una afirmación pública de esa identificación, de esa unión propia, ¿verdad?, con Él, en la muerte, en su sepultura y en su resurrección. Porque las Escrituras justamente presentan el bautismo como este primer paso de obediencia que debe tener el creyente. El bautismo es el primer paso de obediencia después de recibir a Cristo como Salvador. Y así debe ser. Todo aquel que ha aceptado esta fe salvadora en Cristo Jesús, su primer paso de obediencia debe ser el bautismo. El tema aquí no es si estoy o no estoy preparado, que es la gran problemática de muchos creyentes. Es que no me siento preparado, es que yo creo que todavía me falta. ¿Qué te falta? Después, si ya has aceptado a Cristo como Salvador, si ya Cristo es el Señor de tu vida, si has confesado que Cristo es aquel que te ha dado la vida eterna, si has puesto tu fe en Cristo, ¿qué esperas para dar este primer paso de obediencia, que es el bautismo? Aunque sabemos que el bautismo no salva en sí mismo, ¿verdad? Cristo ordena esto como una parte de obediencia, ¿cierto? Y por eso es que le llamamos ordenanza. ¿Ah? Ahora, entendiendo esto, entonces debo decir, en rigor a lo que recién he expresado, aquel, ¿verdad?, que no está dispuesto a confesar al Señor Jesús como Salvador en la forma pública mediante el bautismo, y me refiero a los que ya han aceptado a Cristo, están en desobediencia, porque no están obedeciendo al Señor. Una ordenanza, ¿qué es lo que es? Una orden. Y cuando el Señor ordena, tenemos que obedecer. Por eso es que a veces el mal entendimiento de algunos creyentes respecto del bautismo los lleva a pensar que tienen que estar más preparados en algo. ¿En qué? Los jóvenes, es natural, siempre nos encontramos con esta situación, con hermanos que cuando los examinamos con el directorio, dicen, la verdad que yo pensaba que no estaba preparado, yo creía que no estaba preparado, pero luego en las clases bautismales con nuestro emérito profesor Luis Valenzuela, ¿cierto?, que ya lleva muchos años preparando a los futuros candidatos a bautismo, se dan cuenta de que no es nada extraño, distinto, diferente, que simplemente la ordenanza del Señor es lo que un creyente debe hacer, es decir, obedecer. El paso siguiente es confesar públicamente nuestra fe por medio del bautismo. Y no tenemos que estar más preparados que haber confesado a Cristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos esto. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33 nos dicen, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Ante eso, ¿qué podemos decir? Nada. Es entender, el bautismo no es otra forma sino la confesión pública de que ahora Cristo es nuestro Salvador. Y el Señor está diciendo, si alguno me niega, yo lo voy a negar ante mi Padre. Pero si alguno me confiesa, yo lo voy a confesar también delante de mi Padre. Entonces, vaya que es importante esto. Ahora, como iglesia aliancista, nosotros entendemos que la forma adecuada del bautismo es por inmersión, tal como lo indica este término griego baptizo, ¿ya?, que es el que se usa
aquí en las Escrituras. Porque la inmersión, ¿cierto?, también sirve como símbolo de esta sepultura y esta resurrección propia, ¿cierto?, señalando así esta realidad espiritual de los creyentes, como yo decía anteriormente, previo, ¿verdad? De alguna manera es esta identificación con Cristo. Nos identificamos con Cristo en su muerte, ¿verdad? En su sepultura y en su resurrección. Y de hecho, Pablo escribe al respecto a los romanos sobre el bautismo, cuando les dice, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, es decir, en una nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a semejanza de su muerte, esto refiriéndose a lo que Él está hablando, al bautismo, así también lo seremos a la de su resurrección, cuando emergimos del agua, ¿cierto? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará además de Él, porque el haber muerto al pecado murió una vez, más el vivir a Dios vive. ¿Qué mejor explicación que la que hace Pablo aquí respecto de lo que significa ser sepultados a muerte con Cristo en el bautismo? Es decir, el bautismo, como lo dije yo al principio, algunas personas creen que esto simplemente es un rito. Esto es mucho más que que lo que la gente determina como rito. Esto no es un rito de la Iglesia Evangélica Aliancista. Esto es una ceremonia solemne. Es el cumplimiento de una ordenanza del Señor Jesucristo dada a los suyos, a los que han creído en Cristo como Salvador, pero también implica esta identificación. Y es por eso que justamente el mensaje de hoy lleva por título el bautismo como símbolo para los creyentes, lo que simboliza, lo que representa, lo que significa este acto tan importante para los que somos hijos de Dios. Es decir, morimos al mundo. Esta era la frase que yo siempre oía a los antiguos cuando yo también era joven, ¿verdad? Lo decían el pastor Luis Antonio, los hermanos antiguos, ¿verdad? Mueren para el mundo y ahora viven para Cristo. Es decir, salimos del agua para ahora empezar una nueva vida. Vivimos en novedad de vida, donde ya no nos gobernamos a nosotros mismos, donde es el Señor el que gobierna nuestras vidas, donde somos dirigidos por el Espíritu Santo y donde, por supuesto, el propósito de nuestra vida es y debe ser para siempre la honra y la gloria para nuestro Señor. Aunque está impregnada la historia también, debemos reconocerlo, la historia de la Iglesia se impregna en algún momento de la historia en adelante, la práctica del bautismo de niños carece de un claro respaldo allí en el Nuevo Testamento, porque la fe salvadora, como lo hemos entendido, precede al bautismo y no a la inversa. En las Escrituras, si ustedes se fijan, siempre solo se habla de creyentes bautizados. La definición, de hecho, neotestamentaria del bautismo exige que las realidades internas sean, ¿verdad?, que son el arrepentimiento y la fe, puedan siempre preceder y deben siempre preceder al bautismo. De hecho, allí en Hechos capítulo 2, versículo 38, solo quienes creían y se arrepentían eran llamados a ser bautizados. Y Pedro les dice, arrepentíos. ¿Qué les dice primero? Arrepentíos. Y luego les dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. No les dice, bautícense y luego arrepiéntanse. Les dice, arrepentíos y luego bautícense. Porque esto también implica el bautismo, ¿verdad?, que está implícita el agua, ¿cierto?, como un acto, podemos decirlo así, como esta limpieza, esta purificación. Ya lo mencionaba yo recién, de acuerdo a lo que Pablo explica. Nacemos en novedad de vida. Somos, de alguna manera, limpios, dispuestos para servir.
Vemos allí en el Salmo 51 cuando David dice, límpiame más y más de mi maldad, ¿cierto? Lávame más y más de mi maldad. Esta era la expresión de un hombre que necesitaba ser limpio por el Señor. Y límpiame de mi pecado. Ezequiel, de alguna manera, profetizando también en el capítulo 36, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. De alguna manera el agua esta representa también esta limpieza. El dejar de lado todo aquello que ensucia, que estorba nuestro servicio al Señor. Una vida que honre al Señor. Zacarías, allí en el capítulo 13, expresa esto: en aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para el pecado y para la inmundicia. De alguna manera, ¿verdad? El bautismo viene a simbolizar esto, la limpieza. Porque claramente nosotros sabemos, nacemos en este mundo en condición de pecado. No hay personas buenas. Hoy día, de alguna manera, se quiere expresar esto. Hoy día en nuestra sociedad, la corriente de pensamiento más común es que dice que nosotros nacemos buenos. El problema es que la sociedad nos vuelve malos. Por lo tanto, de esa manera se justifica. El delincuente es un muchacho que nació bueno, pero la sociedad lo corrompió y lo hizo malo. La palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios es categórica en decirnos que nacemos en este mundo en pecado. Por lo tanto, no hay nadie bueno, no hay nadie justo. Somos pecadores y todos los que estamos aquí, por más buenos que pareciéramos ser, somos pecadores. Nacimos en pecado, nacimos condenados. No es el mejor augurio para nacer en este mundo, ¿cierto? No es lo mejor nacer en este mundo en esa condición, pero es así por causa del pecado de Adán y Eva. Este pecado traspasó a todos, lo dice la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron, ahora están destituidos de la gloria de Dios. Nacemos en pecado. Y David aún es más detallista en esto, ¿cierto? ¿Cómo dice que fue concebido? En maldad he sido concebido, ¿cierto? He sido formado, dice, y en pecado me concibió mi madre. Así que no podemos comulgar con estas nuevas corrientes de pensamiento que dicen que el hombre no es malo, el ser humano no es malo. La sociedad, el medio lo vuelve malo, lo vuelve perverso, lo vuelve indiferente, lo vuelve indolente, etc. No. Nacemos en maldad. Y yo siempre uso este ejemplo porque para mi gusto es el ejemplo más claro. Yo no concibo a ningún padre, a ninguna madre que le enseñe a su hijo a ser egoísta. ¿O hay allí algún padre o alguna madre, o conocen a algún padre o una madre que enseña a su hijo a ser egoísta? Sin embargo, el niño, antes de siquiera esbozar palabras, ¿verdad? Pongan a dos niñitos frente a un juguete y van a ver cómo apenas pueden agarrar las manos, van a tratar de quedarse con el juguete y hacerle daño al otro para que el otro no se quede con su juguete. ¿Quién le enseñó a ese niño que vive en ese estado de inocencia que el egoísmo es pecado? ¿Quién le enseñó el egoísmo? Nacemos. Y por eso es que David dice, en pecado he sido formado, ¿verdad? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, somos pecadores. Y necesitamos, por lo tanto, a Cristo como Salvador. Necesitamos ser libres de esa condenación. Y somos libres de la condenación poniendo nuestra fe en Cristo. De otra manera no podemos ser salvos. De otra manera Cristo no puede ser nuestro Salvador si no ponemos nuestra fe en Cristo. No tenemos que desembolsar dineros, no tenemos que hacer sacrificios humanos, es decir, hacer sacrificios de parte de nosotros. No me refería a sacrificios humanos como se concebía en la antigüedad. Me refiero a nosotros como personas, hacer algún sacrificio, ¿verdad? De decir, no sé, voy a hacer tal cosa que me demande mucho sacrificio y con eso voy a obtener el favor de Dios. No, haciendo nada de lo que nosotros a veces creemos que se puede hacer, obtenemos el favor de Dios. Dios es el que vio nuestra maldad.
Dios vio el pecado, Dios vio nuestra necesidad y nos proveyó de un Salvador. Esa es la razón de la Navidad que vamos a celebrar en unas cuantas semanas más. Ese es el propósito. Por eso es que para nosotros la Navidad es una fiesta de gozo, de alegría. No porque hay que meter la mano al bolsillo y llenarnos de regalos. No, porque Navidad nos recuerda el amor inmenso de Dios que nos dio a su Hijo como Salvador, para que tengamos vida eterna. Si tú no puedes comprender eso, no puedes tener vida eterna. Si tú no puedes poner tu fe en Cristo, no puedes ser salvo. Menos puedes ser bautizado. Porque necesitas comprender que Cristo es el Salvador de este mundo. Necesitas comprender que si pones tu fe en Cristo, solo ahí puedes tener vida eterna. Y recién ahí puedes dar el paso del bautismo. Y gracias al Señor porque nuestros hermanos lo comprendieron. Es por eso que yo cuando los presenté, y si ustedes se fijaron, yo indiqué el año en que ellos aceptaron a Cristo. Porque es el primer requisito para poder ser bautizados. Entonces, si ustedes se fijan, vivimos en esta maldad. Y cuando aceptamos a Cristo, nuestros pecados son perdonados. Y por lo tanto, de alguna manera, el bautismo viene a representar que ahora estamos dispuestos a servir al Señor, a servirle con una vida limpia, pero que solo Él puede limpiar. Solo su poder puede hacer la obra en nosotros. Y cuando la palabra de Dios dice aquel que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar, nos está recordando que no son por méritos nuestros, sino es el poder de Dios por medio de su Santo Espíritu el que va perfeccionando nuestra vida. Y esto justamente, y encontramos, si volvemos allá al Antiguo Testamento, esa gran fuente de bronce, ¿verdad? Con agua, el lavacro, ¿verdad? Allí en el Antiguo Testamento, no es otra cosa sino también un tipo del bautismo cristiano. Por medio de ella, recuerden, los sacerdotes antes de comenzar su servicio en el templo, ellos debían sumergirse. Ahí en Éxodo capítulo 30, el Señor establece esto. El Señor les enseña que es necesario hacer esto. Y por eso es que también nosotros, después que bautizamos a nuestros hermanos, les integramos ahora como miembros en plena comunión de la iglesia. Porque de alguna manera el bautismo también representa esto. Por eso, ¿verdad? Los sacerdotes eran lavados, sumergidos antes de comenzar su servicio en el templo. Y ahora ellos podrán servir. Y qué gusto para nosotros cuando algunos de ellos, cuando les hicimos la pregunta de por qué querían ser bautizados, porque yo quiero, ¿verdad?, aún servir mejor en la obra del Señor. Quiero hacer más de lo que hoy día estoy haciendo para el Señor. Y qué bueno es escuchar eso. Y conversábamos con el directorio al respecto, cuán importante es eso. Así que antiguamente a veces yo recordaba que algunos decían, no me quiero bautizar porque me van a dar cargo, me van a hacer esto, ¿verdad? Y eso es un peso. Cuando servir al Señor siempre es una bendición. Así que espero que en sus casas los temas de conversación en la mesa, cuando hablen de algún cargo o de algún hermano que tiene algún cargo en la iglesia, hablen de que es una bendición tenerlo. Porque si no, nuestros jóvenes, ¿qué van a aprender? Que servir al Señor es un peso. Y servir al Señor es una bendición. Y cuando el Señor nos coloca una responsabilidad, hagámoslo con gozo. Porque el Señor nos está dando la posibilidad de ser obreros en su mies. Y siempre faltan manos. ¿Y por qué faltan manos? Porque hay muchos que todavía siguen pensando que tener un cargo en la iglesia es un peso, cuando no entienden que es una bendición. Entonces, es un gozo poder escuchar a estos jóvenes que ellos quieren servir al Señor y que así sea, ¿verdad? Así que oremos, porque aquí están los futuros diáconos, los futuros pastores, las futuras diaconisas, los futuros líderes de escuela bíblica, los futuros profesores. Hay algunos de ellos que nos dijeron que se ven en un tiempo más en el futuro, se ven siendo profesores en la iglesia. Gracias al Señor por ello, porque ya algunos estamos bien viejitos, ¿cierto? Algunos profesores ya van a tener que presentar sus cartas de jubilación, ¿cierto? Porque gracias al Señor ya viene un recambio, vienen futuros profesores y gloria al Señor por ello. ¿Se dan cuenta que el bautismo es una bendición para la iglesia? Claro que sí. Porque el bautismo justamente significa que los que creemos en Cristo hemos sido limpios por la palabra y ahora estamos dispuestos para servir al Señor. Pero ¿saben qué? El tema del bautismo siempre ha tenido controversias.
Siempre hubo algunos conflictos al respecto. La iglesia primitiva no estuvo exento de eso, porque justamente Pablo tuvo que abordar este tema con los hermanos allí en Corinto. Y si ustedes ya con más tiempo después lean allí en 1 Corintios capítulo 1, versículos 13 al 16, 17, aproximadamente por ahí, Pablo tuvo que enfrentar este problema porque los hermanos allí en Corinto, algunos se jactaban, ¿verdad?, de que el apóstol los había bautizado, discutían cuál era el bautismo mejor, ¿verdad?, y Pablo tuvo que reprender este sectarismo, porque en el fondo cuando empezamos con esas cosas que yo soy de este pastor, me gusta más este otro, yo soy de este hermano, entonces Pablo tuvo que reprender todo ese sectarismo, ¿verdad? Y a nadie yo he bautizado y tuvo que cortar, excepto a este hermano, a este y a este. Tuvo que ser categórico y concluye justamente después estas palabras, no recuerdo si es el versículo 16 o 17, ¿verdad? Cuando le dice, a mí Cristo no me envió a bautizar. ¿A qué me envió? A predicar el Evangelio. Y que eso es la base. Y por lo tanto, de esta afirmación está claro que existe, por lo tanto, una marcada diferencia, porque Pablo aquí lo dice, Cristo no me envió a bautizar, Cristo a mí me envió a predicar. Entonces, es importante detenernos en esta frase que hace Pablo allí, que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, porque hace una marcada diferencia entre recibir el Evangelio y el hecho mismo del bautismo. Están relacionados, pero no tienen la misma importancia. Lo más importante y lo primero es recibir a Cristo como Salvador en nuestra vida. Confesar a Cristo por medio de la fe como único y suficiente Salvador. Eso es lo primero y es lo más importante. Y es lo que toda persona debe comprender. El bautismo es luego secundario. Y de acuerdo justamente a la mayor parte de las Escrituras, nosotros vemos aquí que el bautismo en agua, ¿cierto?, es un primer paso importante para seguir al Señor, por supuesto que lo es, ¿cierto? El mismo Señor Jesucristo fue bautizado, no porque necesitara ser bautizado. Él comienza, recuerden que él después que es bautizado comienza su ministerio, como lo hacían los sacerdotes, como lo hacían los levitas, ¿recuerdan ustedes? Y por lo tanto, él después ordena lo que nosotros leemos allí en Mateo, si ustedes se fijan en Mateo 28. ¿Qué es lo que dice? Vayan y hagan ¿qué cosa? ¿Vayan y bauticen? No, ¿qué es lo que leímos? ¿Qué es lo que yo leí ahí? Vayan y doctrinen, enseñen. Y enseñen. Y luego bauticen. La predicación del Evangelio es enseñar también. Y por eso es que para nosotros el bautismo también es importante y los hermanos que se van a bautizar deben entender, deben comprender. Respetamos a otras confesiones evangélicas que en el momento del bautismo digan, alguien más se quiere bautizar, alguien siente del Señor bautizarse y algunos yo quiero y los bautizan ahí. Bueno, esa es decisión del pastor de aquel momento, pero nosotros, los aliancistas, entendemos que las personas antes de ser bautizadas deben ser enseñadas en la doctrina bautismal, para que lleguen con claridad a entender qué es lo que van a hacer, por qué lo van a hacer y qué significa esto en sus vidas. Y no sea un mero entusiasmo, porque de ser así esta iglesia estaría llena, repleta, pero repleta de gente simplemente entusiasmada, pero a lo mejor ni siquiera convertida. Y por eso es que somos enfáticos en decir que el arrepentimiento debe preceder al bautismo. Y así lo seguimos viendo nosotros. A los que profesaban su nombre les dijo que siguieran su ejemplo el Señor Jesús, ¿cierto? Ustedes imiten esto, ¿verdad? Vayan, enseñen, ¿cierto? Y sin duda que esto iba a traer bendición a la iglesia. Fíjense ustedes que la respuesta a la presentación del Evangelio es justamente siempre el bautismo después. ¿Recuerdan ustedes a Pedro predicando allí en Hechos capítulo 2? Pedro les dice, así que arrepentíos y bautícese cada uno. ¿Y cuál es la respuesta a esa invitación? Los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Ese sí que fue bautismo. Ese sí que fue bautismo. Nosotros vamos a bautizar 12 o 13 hermanos, 13 me parece, o 12 hermanos aproximadamente este próximo domingo.
Pero imagínense lo que significó bautizar a 3.000 personas. ¿Ah? Ese sí que fue el bautismo, ¿cierto? ¿Ah? Y hay que tener en cuenta, fíjense ustedes, primero aceptaron el mensaje predicado por Pedro, es decir, el mensaje del Evangelio. Luego fueron bautizados. Ese es el orden. ¿Ah? Aquellos que creyeron son los que fueron bautizados. Ese mismo orden nosotros lo vemos en Hechos capítulo 16 con el carcelero de Filipo. Cuando Pedro va y predica al carcelero, luego a su familia, ellos primero oyeron el Evangelio de parte de Pedro, ¿cierto? Y su compañero que estaban allí en la prisión, Pablo y Silas, ¿cierto? Ellos oyen el Evangelio y luego después son bautizados. Y ese es el mismo orden que nosotros vamos a encontrar siempre. La práctica, por lo tanto, de los apóstoles siempre fue predicar y luego bautizar a los creyentes, no a los no creyentes. Y por supuesto que esto nosotros lo entendemos, pero creo que es bueno y creo que me pareció oportuno recalcarlo y que lo entendamos. Porque a lo mejor hay alguna persona que se acerque de repente a nosotros y nos pregunte, oye, ¿y yo puedo ser bautizado en tu iglesia? Y es importante que nosotros tengamos una respuesta clara, precisa y concisa al respecto. Así que creo que después de este mensaje vamos a tener claro qué responder si alguien nos dice, oye, yo también quiero hacer lo mismo que hiciste tú. Sí, pero primero tienes que entender el Evangelio. Tienes que comprender quién es Cristo, qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, cuál es nuestra condición, por qué necesitamos a Cristo como Salvador. ¿Ah? Y eso es importante. Otros enseñan que el bautismo en agua es un requisito para la salvación. Igual que el arrepentimiento, igual que el confesar a Jesús como Señor. Pero nosotros vemos que los ejemplos bíblicos allí nos muestran que el bautismo generalmente seguía a la conversión, como yo lo acabo de mostrar. En ninguna parte Jesús enseñó que el bautismo podía salvar a alguien. De hecho, en la última cena, el Señor dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos, ¿para qué? Para remisión de pecados. Todo lo que necesita la persona, ¿verdad?, o todo lo que se necesita para hacer que los pecadores que son culpables sean declarados justos delante de Dios es justamente la fe en que el poder de la cruz, el derramamiento de su sangre allí en la cruz del Calvario, nos puede hacer salvos. Romanos, Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 5, versículos 8 y 9. Más Dios encarece su caridad, es decir, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pero luego agrega allí en el versículo 9, luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Se dan cuenta? Si fuera necesario el bautismo para tener la vida eterna, entonces Jesús se equivocó allí en la cruz cuando le dijo a ese ladrón que estaba, ¿a dónde? ¿A la izquierda o a la derecha de él? ¿Quién da más? Bien. ¿Seguro? Ya. Parece que no han leído esa parte de la Biblia. Ya, tarea para la casa. Y después el próximo domingo se acercan al pastor y le cuentan cuál el ladrón, el de la izquierda o el de la derecha, fue el que él le habló. No se preocupen, hoy día no lo vamos a debatir. Tarea para la casa. Pero el ladrón que recibió estas palabras del Señor Jesús, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿El Señor se equivocó entonces? Si decimos que el bautismo salva, entonces el Señor se equivocó, porque el ladrón no alcanzó a bautizarse. Pero el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Hoy. Y el desierto, ¿cierto? Desierto es, categóricamente te lo digo, pon atención, esto no tiene otra, sino que categóricamente te lo digo, con firmeza te lo digo, hoy vas a estar conmigo, con seguridad te lo digo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Porque este hombre mostró, ¿verdad?, su fe en Cristo. Señor, acuérdate de mí cuando estuvieras en tu reino. Entendió que aquel que estaba a su lado, a su izquierda o a su derecha, no sabemos, ¿cierto? Le dijo, en otras palabras, yo sé que tú eres
el Hijo de Dios, y por lo tanto cuando estés en tu reino, acuérdate de este hombre miserable. Y el Señor, como conoce el corazón de los hombres, se dio cuenta y al responder de esa manera, a nosotros nos reafirma y nos hace entender y comprender que ese hombre fue salvo. Entonces, por eso es que nosotros, ¿verdad?, no aceptamos esta propuesta de algunas personas que dicen que el bautismo, ¿verdad?, salva, por lo tanto es un requisito para la salvación. No. El ladrón no tuvo oportunidad de ser bautizado, ¿cierto? Sino que simplemente fue declarado justo por el Señor en aquel momento. Somos declarados justos por su sangre, derramada allí en la cruz del Calvario. De hecho, Gálatas capítulo 2, versículo 16, aclara el hecho de que nada de lo que hagamos puede agregar o quitar a la obra consumada de Cristo por nosotros, ¿cierto? Y justamente esto también incluye el bautismo. Entonces, podemos concluir que el bautismo en agua es el primer paso muy importante de ¿qué cosa? De la obediencia a Cristo, que debe realizar una persona que ha confesado al Señor como Salvador de su vida. Y gloria a Dios por ello, porque nuestros hermanos es lo que están haciendo. Ellos un día conocieron a Cristo, ellos un día le confesaron como Salvador de sus vidas, a muy temprana edad, en general, todos ellos, aproximadamente entre los 8 y los 16 años, ellos confesaron a Cristo como Salvador. Y hoy han dicho, he aquí agua que impide que yo sea bautizado. ¿Has creído en Cristo como Salvador? Y ellos han dado testimonio de arrepentimiento en Cristo como Señor. Por lo tanto, la iglesia, ¿cierto? Y el directorio de esta iglesia ha dicho, si crees en Cristo, bien puedes. Gloria al Señor por ello. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en ella siempre encontramos esa enseñanza oportuna, Señor, de lo que la iglesia debe conocer y debe entender. Gracias, Señor, en esta mañana te damos porque nos has bendecido con 6 hermanos dispuestos a confesar públicamente esta fe que hay en ellos, Señor. Este acto tan maravilloso que un día, a muy temprana edad, ellos, Señor, hicieron. Entender el Evangelio, oír el Evangelio, entenderlo y luego confesar a Cristo como su Señor y su Salvador. Y ahora, Señor, ellos tendrán la posibilidad, el próximo fin de semana, de confesar públicamente esta fe que ellos tienen en Cristo Jesús como su Salvador. Y permite, Señor, que ellos puedan vivir una vida que honre y glorifique tu santo y bendito nombre. Como también nosotros, los que ya hace muchos años hemos sido bautizados, no permita, Señor, que nuestras vidas ensucien el testimonio de salvación de lo que tú has hecho en nuestra vida. Permítenos vivir vidas limpias, permítenos vivir en novedad de vida. No nos permitas, Señor, no permitas que el enemigo ensucie el lode, Señor, a veces, cuando la desidia, Señor, se apodera de nuestras vidas, cuando descuidamos nuestra comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día como si hubiera sido ayer el día que nos bautizamos. Bendice a tu iglesia, Señor, y que podamos seguir proclamando el Evangelio para que muchos más sean los que puedan oír el Evangelio, entender el Evangelio y confesar a Cristo como el Salvador de sus vidas y luego también puedan ser bautizados. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias.